100 trabajadores, 100, 100 trabajadores, cada trabajador que representa a una familia, es decir, estamos hablando de 100 familias que hoy no tienen un sustento debido a la suspensión de salarios, ¿no? De pago por motivo de la huelga, y esto supone pues más de 16 meses en esta situación. Esto ha generado ya que desde que estalló la huelga el 21 de febrero del año 2020 hasta el día de hoy, solamente el saldo por los salarios caídos a las y los trabajadores en huelga supera ya los 25 millones de pesos. Y esta cantidad, pues evidentemente va aumentando cada mes. A esto tendríamos que sumarle las cuotas del IMSS, las cuotas del ISSSTE, que las tendría que pagar la empresa, además de todos esos costos de los compañeros que han sido dados de baja durante este tiempo. Nada más hay que recordar que en Notimex el presupuesto de egresos de la federación considera 328 puestos de trabajo, incluyendo los directivos, pero de esos 328 puestos, 200, alrededor de 230 son de trabajadores de base. Sin embargo, al día de hoy, la empresa solo reconoce a 130 trabajadores, que son los que han seguido operando bajo las órdenes de San Juan de Martínez, y que sabemos es una operación ilegal, y que a ellos se les sigue pagando algunos de sus salarios. El resto de trabajadores que fueron contratados incluso para suplantar a los trabajadores en huelga, muchos de ellos ya fueron despedidos, nunca se les dio obviamente una liquidación correspondiente. Además, todos estos movimientos fueron ilegales, considerando que en una huelga no se puede despedir a nadie. Llegó a haber más, pues sí, cerca de 300 trabajadores ya con las personas que habían contratado para suplir a los trabajadores en huelga, y de nuevo hoy quedan, de acuerdo a nómina transparente que se puede revisar en la página de internet, solo 100 trabajadores registrados por Notimex. Recordemos también que la empresa no quiere reconocer a los trabajadores en huelga y a todos nos ha eliminado de esa nómina transparente. Por eso hablamos de esta cantidad de los salarios caídos. Algo súper importante en este saldo de los 500 días de huelga es el adeudo de Notimex en el pago de impuestos al Servicio de Administración Tributaria. Hasta ahora no se han reportado desde que estalló la huelga, lo cual es gravísimo considerando que pues el ejercicio del año 2020 se ejerció y el ejercicio de este año se viene ejerciendo también. Obviamente hemos estado de 16 meses en huelga, o más de 16 meses, 15 meses en huelga, en pandemia, perdón. Esto supone pues que no hemos sido ajenos, ¿verdad? Hasta el día de hoy, afortunadamente no han sido muchos los compañeros contagiados, es algo que se ha podido controlar, pero bueno, desafortunadamente tenemos 16 personas, trabajadores y trabajadoras, que enfermaron de COVID, y al menos 7 familiares nuestros perdieron la vida, ¿no? A consecuencia del coronavirus. Haciendo frente a esta situación, como ya decía yo, sin ningún ingreso. También pues la fuerte campaña de criminalización y difamación que existe desde Notimex para todos los huelguistas por defender nuestros derechos laborales. Contabilizamos al menos 7 intentos de rompimiento de huelga por parte de la Dirección General, incluyendo en donde se usó a la Fiscalía General de la República cuando se nos acusó de secuestro, y a la Guardia Nacional cuando se nos acusó de robo. Y evidentemente todo esto para amedrentar a los huelguistas, ¿no? Nada más recordarles que el segundo día de que estábamos la huelga, hubo pues gente identificada como golpeadores saliendo del edificio de Notimex, de donde estaban los directivos. Pues también se buscó romper la huelga con los trabajadores que iban entrando. Cuando llegamos al campamento de África, en donde compañeras fueron agredidas por hombres que llegaron a querer quitar el campamento, rompieron mantas, las agredieron, las aventaron, una persona ya no es inmueble, y bueno, en fin, al menos esos 7 intentos de rompimiento de huelga por parte de la dirección. Hemos tenido más de 30 mesas conciliatorias, incluyendo las realizadas con las secretarías de Gobernación y del Trabajo, Olga Sánchez Cordero y Luisa María Alcalde, donde también ha participado el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez.
En todos ellos, la gran ausente ha sido la directora San Juana Martínez, que solo ha mandado a sus directivos con la negativa de no querer pues realmente alcanzar un conflicto, una solución al conflicto laboral. En ese sentido, pues el tema medular que ha detenido o al que se niega la directora, pues es el tema de las reinstalaciones. Recordemos que nada más desde marzo que llegó San Juana Martínez, en marzo de 2019, al 21 de febrero que estábamos la huelga, en ese lapso se corrieron a 245 personas, lo que significó el 80% de la plantilla laboral. Después, bueno, contrató a estas 200 personas para suplantar o sustituir a los huelguistas, pues ya quedan muchos menos de ellos. Pero de las personas que nosotros como sindicato estamos pidiendo la reinstalación porque nos pidieron llevar su demanda o porque se acercaron al movimiento de huelga, hay algunos compañeros que llevan su demanda con otros abogados, pero que decidieron sumarse a la huelga. Nosotros estamos pidiendo solo 42 reinstalaciones por despido injustificado. Muchos de ellos fueron por ejercer la vida sindical y de esos 42 ya obtuvimos 34 resoluciones por parte de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La verdad es que eso es una buena noticia en este saldo de los 500 días porque de esas 34 demandas que ya tenemos laudo, en 31 casos se ordena la reinstalación de las y los trabajadores, lo que quiere decir que acreditamos el despido injustificado. En el caso de los otros 3, identificamos errores de procedimiento, ya se solicitó el amparo porque fueron los casos muy similares al resto de las demandas, entonces vemos que hay condiciones para que podamos revertir esa resolución. Aún así, sí se le ordena a Notimex reconocer la antigüedad y todos los derechos de los trabajadores. En ese caso, pues pediríamos simplemente que se considere el tema de la reinstalación. Pero de nuevo, de 42, 31 ya ordenan, de 32 demandas que metimos, 34 ya salieron y 31 ordenan la reinstalación de las y los trabajadores. Evidentemente con la suspensión de pues solo de la transmisión de información, porque recordar que la dirección ha mantenido una operación parcial de la agencia, no ha suspendido de forma completa la operación de Notimex, pero sí la transmisión de información. Esto ha significado que al menos más de 400 medios de comunicación en México y el mundo hayan dejado de servir, de recibir esta información. Ese era el saldo de medios antes de que llegara San Juana Martínez. Sabemos que con la administración de esta directora se redujo muchísimo el número de medios que estaban obteniendo el servicio de Notimex. De acuerdo al área de comercialización, llegamos a caer hasta 130 medios. En el tope más alto de Notimex, dando servicio a medios, se llegaron a alcanzar alrededor de 650 medios que recibían información de la agencia. Evidentemente hoy pues nadie está recibiendo esa información. Por tanto, bueno, pues decir que Notimex dejó de transmitir las 450 notas en promedio que generaba al día, y con esto hay una afectación muy significativa al derecho de información de la ciudadanía, que es un derecho constitucional y que sobre todo en estos tiempos que pues han sido históricos en muchos sentidos, pues deberíamos de estar informando desde la Agencia de Noticias del Estado, pues a toda la población. En ese saldo también pues está la negativa de resolver de la dirección, y como consecuencia de eso se abrieron procesos administrativos y penales contra la dirigencia sindical. Hemos hablado de esto en diferentes momentos, del acoso que hay específicamente para mi persona como secretaria general del sindicato. Se me ha acusado y se ha dicho que soy corrupta, y lo más reciente es que salió una información en la que me acusan de plagio, ¿no? O delitos de derecho de autor. Evidentemente todos estos señalamientos han sido pues sin fundamento, no son reales. Hasta ahora, de los procedimientos que yo he sido notificada de manera formal, hasta ahora solo fue la denuncia que se me abrió en el año pasado en la función pública, en la que se me acusaba de desvío de recursos de 2,400 pesos por unos viáticos de un viaje
de una cobertura que hice al presidente Andrés Manuel López Obrador, que además me fue asignada por directivos de San Juana Martínez, pero bueno, me están acusando de desvío de recursos de esa cantidad. Es la única procedimiento que hasta ahora yo he atendido porque fui notificada formalmente. Del resto de las denuncias que se me acusa públicamente, no he sido notificada, aunque bueno, se ha hablado de que hay incluso órdenes de presentación en mi contra. Nosotros estaremos viendo pues la parte jurídica en ese sentido para poder conocer, saber si es que hay algo realmente y de ser así, atenderlo. No hay ningún tema que nos preocupe en ese sentido porque sabemos que todo ha sido pues una campaña de difamación y de criminalización y que tendremos los elementos para atenderlas de ser el caso. En esos 500 días de huelga, pues destaca también el plantón que hicimos en Palacio Nacional durante un mes, en el que, bueno, pues ahí, a pesar de todas las adversidades, pues recibimos amenazas de muerte, pusimos una demanda en el Ministerio Público por esto, evidentemente, y pues el compromiso de la presidencia para resolver este conflicto laboral, pues se cumplió a medias porque nos dejaron sin las sesiones que eran coyunturales para llegar al conflicto laboral. Tenemos 4 campamentos en los que pues hemos enfrentado las fuertes lluvias, granizadas, vientos fríos, la pandemia, incluso sismos llegamos a enfrentar también. De los recursos que hemos interpuesto, pues está una demanda de juicio político contra la dirección de Notimex que pusimos el año pasado. Hemos metido más de 40 cartas, quejas, oficios en diferentes dependencias, incluida la Presidencia de la República, la Función Pública, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo, las embajadas de Estados Unidos y Canadá con motivo del TEMEC, por supuesto la Secretaría de Gobernación, en fin, muchísimas de estas de las dependencias que pensamos nos podrían ayudar a resolver eh, eh, este conflicto y que no hemos tenido desafortunadamente éxito. En estos 500 días de huelga, pues evidentemente nosotros hemos manifestado muchas veces la voluntad de los trabajadores para resolver este conflicto sin que encontremos realmente una contraparte con voluntad política para ello, por lo cual pues este movimiento sigue activo y va a seguir activo pese a los esfuerzos de la Dirección General. Esto gracias y aprovecho pues muchos de los compañeros que están aquí presentes también en la conferencia de prensa y que les pedimos que nos acompañaran porque son las organizaciones que nos han ayudado a continuar con este movimiento desde el apoyo moral, que es súper importante para estos casos de huelga, que nos han acompañado en muchas ocasiones en las guardias, que nos apoyan, que van a los campamentos para que nos podamos manifestar, por supuesto el apoyo económico, todo el asesoramiento jurídico que nos han brindado, también todas las ideas y sugerencias que nos han dado para llegar a la cuestión internacional. Es súper importante, sin el apoyo de las organizaciones que nos han dado todo esto y bueno, pues nada más mencionar algunos de los que están aquí, ya decía de la federación, pero está el SUNAM a través de Carlos Galindo, está el SUDCONALEP, está el SUTIN, la CEMPA MX, el CINITIMBAL, el Campo es de Todos, la CONAJUPE, el MAS, por supuesto el Sindicato de Redactores de la Prensa con Jaime Guerrero, el sindicato de NAFIN, en fin, los compañeros del Frente Popular Francisco Villa siglo XXI, en fin, hay muchísimas organizaciones, no me quiero detener para darlas a todas, por supuesto el compañero Pavel, que ha sido súper importante en esta situación, él forma parte de esta red internacional sindical que nos ha llevado a estos lugares fuera del país, los compañeros del SUTIEMS, la compañera Leticia, que acaba de ser electa secretaria general, en fin, todos ellos nos han aportado gran parte, pues de nuevo, de su tiempo, de sus recursos, de su orientación y que sin ellos no sería posible que nosotros llegáramos a 500 días de huelga y que va a ser fundamental que sigamos con ese apoyo. Los compañeros del CITUAM que nos ayudan con las guardias nocturnas, aquí está David también, creo que hace más guardias que a veces los compañeros porque ahí está súper firme y además nos lleva pastelitos y todo que él mismo hace. En fin, todas las organizaciones nos apoyan, ha sido súper valiosa su presencia. Con ellos es que podemos
seguir en estos 500 días y gracias a ese apoyo es que seguiremos hacia adelante. Y bueno, pues aprovecharía este espacio. No mencioné también al compañero Luis Bueno de la Censuicic, representantes también. Ustedes saben que nosotros como Subnotimex pertenecemos a la Unión Nacional de Trabajadores, pero eso no ha limitado el apoyo de otras centrales sindicales y de otros organizaciones que están fuera de esta central sindical. Entonces, bueno, pues eso es muestra de ellos. También los compañeros electricistas nos han apoyado mucho. Pero bueno, no quiero dejar de fuera a nadie porque realmente son cientos de organizaciones las que hay a nivel nacional, a nivel internacional. Gracias por su apoyo. Aprovecho esta conferencia para darles un agradecimiento a todos ellos y decirles que realmente sin su colaboración no sería posible toda esta lucha. Por supuesto, nuestros amigos telefonistas, en fin, a todos ellos. Y bueno, aprovecho en ese contexto de los 500 días de huelga, pues para hacer una exigencia a la presidencia de la República y a todas las organizaciones que están presentes en o que están involucradas en la solución del conflicto, que realmente hagan valer el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador de aplicar una reforma laboral, de cumplir con el respeto de los derechos laborales de las y los trabajadores y que lo más importante de solución a este conflicto laboral. El presidente en muchas ocasiones ha dicho y ha instruido que se resuelva ese conflicto laboral y seguimos sin una solución, lo que evidentemente deja en entredicho esta palabra del presidente, lo cual es muy lamentable que en este país pues manden el mensaje de que pues no hacen caso, ¿no?, a la palabra del presidente y que pues en ese caso la Junta Federal, la Secretaría de Trabajo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emita la resolución de la demanda de imputabilidad que interpusimos como sindicato para dar solución al conflicto. Esa es la salida jurídica que tenemos. Ya quedó agotado todo el procedimiento desde hace semanas, ya estarían en condiciones para emitir la resolución de la imputabilidad, no ha salido, entonces por eso es que desde aquí hacemos este llamado a la Secretaría del Trabajo para que la Junta Federal ya ordene esto y por supuesto que se convoque a la Junta de Gobierno de Notimex. Tenemos el compromiso de la Cancillería, que es quien preside esta Junta de Gobierno, pues para que nos podamos reunir. La Junta de Gobierno no es el órgano supremo de Notimex. Ellos tendrían la posibilidad incluso de tomar los acuerdos que hagan falta para resolver el conflicto o en caso de que haya una resolución jurídica, pues que ellos ordenen el cumplimiento de la misma. No se ha convocado. Hay el compromiso del canciller Marcelo Ebrard para hacerlo como presidente de la Junta, pero bueno, pues necesitamos que realmente de los compromisos y de los dichos pasemos a la acción y por eso es que estamos pidiendo ya con urgencia que se reúna la Junta de Gobierno. Pues bueno, este es el saldo que tenemos así muy rápido de estos 500 días de huelga. Digo, salvo que ahorita me pueda de acordar de algún extra, pero creo que cubrimos todos los campos en general. Y bueno, dejaría ahí el mensaje y dejaría abierto para preguntas y respuestas si es que las hubiera. Por favor, gracias. Bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas con Octavio García de W Radio. Adelante, por favor. Gracias, buenos días a todos. Gracias, Adriana, buenos días. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, ya se ha visto manifiesta el apoyo y el espaldarazo del presidente a San Juana, incluso lo ha hecho público en las mañaneras, y aunque muchas veces compañeros nuestros le han reprochado al presidente que qué pasa con este conflicto de Notimex, si le va a dar solución o no, y él dice que sí lo va a resolver, pues es clara el apoyo que le da a San Juana al decir que además de su amiga, pues es una gran periodista. ¿Qué piensan hacer al respecto? Ya ustedes, como mencionas, Adriana, acudieron a instancias internacionales y todo, pero no se le ve fin a este conflicto y sí, en cambio, la notoria simpatía que tiene el presidente hacia San Juan. Gracias. Sí, gracias, Octavio. Efectivamente, pues como no vemos realmente, hay pues un tema de simulación, ¿no?, de doble discurso, lo que hemos visto en todo este tiempo, porque que incluso sí podemos notar, y yo lo digo por la reacción que hemos tenido de los funcionarios en las mesas,
hay como una confusión incluso de qué hacer sobre el conflicto, porque por un lado les dice el presidente, sí, resuélvanlo, pero por el otro no le dice San Juana qué se siente. Evidentemente este es un tema que en lo laboral, en lo jurídico, está completamente demostrada las faltas, pero en lo político es donde no se dan los pasos. Por eso es que nosotros, bueno, pues seguimos apelando evidentemente a esta voluntad o que se pueda realmente sensibilizar al presidente de que esta huelga tiene más efectos negativos que mantener o seguir solapando una mala gestión directiva. Pero por eso es que no nos hemos quedado solo en esa parte y por eso estamos escalando a nivel internacional y venimos trabajando con las organizaciones. De hecho, no nada más, afortunadamente hemos podido demostrar que todo lo que veníamos denunciando era cierto y ha habido muchos sectores de la población que se vienen manifestando en este sentido. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el Observatorio de la Reforma Laboral es un grupo de abogados pues muy reconocidos en el país, expertos en materia laboral, han hecho un pronunciamiento y hemos trabajado con ellos para ver la posibilidad de que ellos mismos hagan gestiones por la parte laboral y con la parte política también para promover esto, ¿no? En la parte de las organizaciones, como yo decía, con la Unión Nacional de Trabajadores, la presidencia colegiada mantiene reuniones o está buscando reuniones con la Secretaría del Trabajo para que como Unión Nacional de Trabajadores y presidencia colegiada puedan seguir presionando a esta parte. Por supuesto, como decía, en la parte internacional, la red internacional nos está ayudando para generar la presión en la Cancillería, pero no nada más decir la solución al conflicto de huelga, sino realmente cada uno de estos sectores, como yo digo, nos está ayudando a ver y a llevar estos efectos negativos que tiene tener una huelga tan larga para la presidencia desde muchos puntos. Va a ser eso, el esfuerzo conjunto, lo que realmente haga. ¿Cuánto nos va a llevar? Pues la verdad es que no sabemos. Nosotros realmente confiamos en que pueda salir la resolución jurídica. La Secretaría del Trabajo hasta el día de hoy pues ha dado pasos en ese sentido. Como decía yo, ya nos quedan escasamente 8 de las demandas por resolverse, podemos tener una resolución jurídica y de ahí explorar otros recursos. Lo que sabemos aquí es que el presidente no ha querido realmente meter las manos y ha dicho, yo no quiero quedar mal ni con San Juana ni con los trabajadores. El problema es que San Juana sigue cobrando, a ella le permiten una operación ilegal y mientras los trabajadores estamos en la calle sin ingresos. No hay una situación pareja, pero ha sido la falta realmente de asumir el compromiso para resolver el conflicto. Sabemos que el presidente cuida mucho a sus funcionarios, no es muy difícil, digo, salvo ahora la situación de que pasó con la secretaria Irma Heréndira, pues que hubiera un cambio dictado por el presidente. Y bueno, pues ahí también juegan otros factores, ¿no? Lo que hoy insistimos y en lo que estos diferentes grupos que nos están ayudando a mover esta situación, que incluso también en el Senado con los diputados hemos movido, es ver el daño que hay realmente a Se cerró tu micrófono, Adriana. Ay, perdón, no me quedé. El daño, como decía, al erario público, el daño al derecho a la información, el daño al no respetar lo que ellos mismos legislaron, que es la reforma laboral, el daño a nivel internacional, porque lo que hoy se viola en Notimex es todo el acuerdo en materia laboral que el gobierno se comprometió tan solo en el TEMEC, y no es el único país con el que ha hecho acuerdos en materia internacional, no se están cumpliendo los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, sabemos sí de esta cuestión política, pero por eso necesitamos impulsar y realmente demostrar que mantener una huelga por más de 15 años no es nada más un tema de ver quién gana o de ver
quién tiene la razón, sino realmente del costo que está teniendo tener esta huelga, en donde ya demostramos que realmente hubo una violación a los derechos laborales, pero sobre todo a los derechos humanos. Entonces, vamos a agotar todas las instancias, ya hemos agotado muchas aquí a nivel nacional y vamos a seguir con las internacionales, y mientras tengamos el apoyo de todas estas organizaciones y de estos grupos, creo que podemos llegar a un buen término. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? Pues no sabemos desafortunadamente, pero pues bueno, no podemos parar ahora. Una última cuestión, Adriana. En estos laudos que dicen que ya ganaron sobre la reinstalación, en caso de que los ganen ya totalmente, ¿a dónde los reinstalarían si la agencia está cerrada? Esa es una de las cuestiones que tenemos que resolver. Sin embargo, hay una cuestión que nosotros podemos buscar el cumplimiento del laudo, pero por lo menos, y sería una de las alternativas, que se paguen a los trabajadores los salarios caídos. Necesitamos realmente, ¿por qué no resolvemos? ¿Por qué no tenemos una contraparte que tenga esa voluntad? Nos hemos sentado con la Secretaría del Trabajo muchísimas veces y con ellos hemos platicado la viabilidad de resolver el conflicto. Con la secretaria Olga Sánchez Cordero, así de, a ver, esta es la solución al conflicto. Ok, perfecto, sí. No le ven rollo. El punto es que no tenemos a una directora que se siente con la cual podamos resolver. Entonces, pues los laudos los vamos a buscar que se cumpla su cumplimiento del laudo. La reinstalación como tal pues se dará cuando se abra la agencia. En tanto estaremos viendo la posibilidad de que se paguen los salarios caídos o los recursos que se tengan, porque como decía, ya llevamos 16 meses sin un ingreso y bueno, eso sería la posibilidad que estamos explorando en este sentido. Ahora, si sale la resolución de imputabilidad, pues con eso se daría terminada la huelga, esperando que se le ordene a la directora que ya no se lleve a todo el procedimiento del amparo y luego el tribunal colegiado y todo esto. Pero bueno, si no, se tendría que agotar esos recursos y tendríamos que esperar la reinstalación hasta que se levante la huelga. En tanto, pues veremos la otra forma de complementar esas resoluciones. Espero ver. Gracias, gracias. Sí, gracias. Bien, continuamos con Alberto Zamora de MBS. Adelante. Que abra su micro, no se oye nada. Viri, ¿no escuchamos al compañero de MBS? ¿Puedes abrir tu micro? Sí, bueno, dice que lo puede poner por el chat también, si lo puedes poner o como sea más fácil. Ok, me pregunta en qué consiste esa resolución de imputabilidad. Pues cuando en un conflicto laboral, como es esta huelga, no se encuentra un diálogo y una negociación, no se llega a un acuerdo, la ley nos permite meter esta demanda de imputabilidad. Antes solo era para los sindicatos, tenían esa posibilidad, ahora también se permite para la empresa. ¿Y en qué consiste? Pues en pedirle a la autoridad laboral, que en este caso es la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la que ve estos temas de la huelga y donde se acredita la huelga, que le digamos, tú, no tenemos diálogo y tu autoridad determina quién es el responsable de este conflicto, a quién se le imputa la responsabilidad de este conflicto laboral y cómo se debe de resolver.
Nosotros como sindicato interpusimos esta demanda en noviembre del año pasado, metimos esta de pedirle a la Junta Federal que ellos determinen a quién, y obviamente nosotros estamos pidiendo pues que se impute a Notimex esta responsabilidad de la huelga y que nos digan que se tienen que resarcir las violaciones al contrato colectivo de trabajo, que se tiene que reinstalar a los trabajadores porque, bueno, se hace todo un procedimiento de pruebas, de confesionales, de todo esto. Ese es el procedimiento que yo digo que ya agotamos y ahora ya después de todo, de presentar las pruebas, testimonios y todo lo que haya pedido la autoridad, ya están en posibilidad de decir sí, efectivamente, la responsable fue Notimex y se les tiene que pagar a los trabajadores, salarios caídos, se tienen que reinstalar a las personas, en fin, todo lo que haya sido esto. Ese proceso de imputabilidad es poco conocido porque normalmente las huelgas, bueno, hace unos días estaba yo en una conferencia de por qué están las huelgas y bueno, la idea es que nunca llegues a la huelga, pero sobre todo cuando llegas a la huelga, pues tratar de resolverla lo más pronto posible, ¿no? Llegando a un acuerdo, eso sería lo ideal. Y son muy contadas los casos en los que se llega a una imputabilidad por no llegar a un acuerdo. Históricamente ha habido bien poquitos casos en México. Hoy sería un referente a partir incluso de la reforma laboral que se puede emitir una resolución por imputabilidad. Y pregunta, ¿cuáles son las estimaciones de adeudos fiscales? Fíjate que ahí sí no tenemos un dato preciso de cuántas serían las estimaciones fiscales. ¿Por qué? Porque nosotros estamos partiendo de esta información solo del tema de nómina. Tenemos muchos compañeros que incluso fueron contratados ya antes del estallamiento de huelga, pero estoy hablando, la huelga estalló el 21 de febrero y ellos fueron contratados el 15 de febrero para suplantar a los trabajadores en huelga, que fueron contratados y que se les pagó de forma ilegal durante todo el año y que en ninguno de esos casos se reportaron los impuestos a Hacienda. Ellos no registran, la empresa nunca les reportó nada al SAT de esos pagos. Entonces estaríamos hablando solo de la nómina, que ya para empezar es una ilegalidad que hayan pagado todos esos sueldos, pero doble ilegalidad porque se gastaron todo el ejercicio presupuestal del año 2020 que llegaba a 220 millones de pesos. Entonces tendríamos que hacer la cuantificación del pago de impuestos sobre esos 220 millones de pesos que ejercieron durante el año pasado y sobre lo que se ha ejercido en la primera mitad de este año. Si quieres con más calmita podemos sacar las cifras ya con lo que han registrado en Hacienda y te ayudamos a hacer el cálculo de cuánto sería un aproximado de esto, pero evidentemente no se ha registrado, eso sí lo tenemos muy claro, no se ha registrado nada de esto en Hacienda. Espero que haya quedado contestada esa pregunta y pasamos a la siguiente. Continuamos con Alejandro Alemán de Diario Plaza Juárez. Él escribió sus preguntas por el chat. Dice, la demanda de imputabilidad señalaría a San Juana Martínez. ¿Podría llegar a sanción penal? Inicialmente, la Junta, bueno, determina si ella fue la responsable, o bueno, en ese caso la empresa fue la responsable de la huelga, de las violaciones que yo mencionaba al contrato colectivo, de la falta de revisión contractual y salarial. Se emite esta resolución de cómo debería de proceder a levantar la huelga, a resarcir todo, a pagarle a los trabajadores y demás. Si San Juana no cumple con eso, entonces sí, podría haber tipo de para ella. Ahora, para que sea la parte penal, tendríamos que judicializar el procedimiento. ¿Cómo puede ser? Bueno, que una vez emitido el laudo, lo más probable y lo más lógico es que la empresa se quiera amparar o que incluso nosotros nos podamos amparar para que de esa manera se judicialice y en caso de un incumplimiento, entonces sí podríamos llegar a esta sanción o esta responsabilidad penal. Y primero tendríamos que pedir o sea, podría llegarse a pedir ya jurídicamente la destitución o una sanción penal en ese sentido. Así es como tendría que proceder.
Gracias. Continuamos con Mauricio Elí de Mexicana de Arte, por favor. Gracias, Adriana, qué gusto saludarte, igual que a todos. Tengo una duda aquí. Ya sabíamos, tal como lo compartimos con ustedes en la última conferencia de prensa en la que nos encontramos, que efectivamente el presupuesto del 2020 se ejerció completo, pero afortunadamente diversos medios lo retomaron. Entonces, algunos hablan de 194 millones, otros hablan de solo los 141 de los sueldos. ¿Ustedes tienen un estimado más o menos de entre el 21 de febrero y el 31 de diciembre? ¿Cuál es el monto exacto que se ejerció y cuánto se ha ejercido en este año que en realidad ni siquiera deberían tener presupuesto asignado? Gracias. Sí, mira, específicamente del año, de febrero a diciembre, no, está todo el acumulado de todo el año, pero fue a partir, y esos datos los tenemos muy precisos de que se gastaron, que en el reporte que la misma Notimex entregó al Congreso de la Unión, el reporte de ley de austeridad republicana. Ahí ellos comentan, y si me permites nada más lo busco rápido, y a reserva de que también te lo comparta, es un reporte público. Ellos reportan, que de hecho nosotros ya lo hemos, lo presentamos a las autoridades. Dame un segundo. En este reporte que ellos hacen, dicen que se gastaron, el presupuesto inicial era de 218 millones, 220 millones de pesos, pero incluso hubo un ajuste y se lo subieron a 222 millones de pesos. ¿Cuál es la diferencia? Que en este presupuesto ellos consideran alrededor de 40 millones que debió de haber generado Notimex por la venta del servicio. Aquí en este informe ellos dicen que no juntaron los 42 millones de pesos de ingresos propios y que solo juntaron, no sé, 30,000 pesos, algo así es lo que dice que habrían recogido de los primeros 2 meses. Y después menciona de transferencias del gobierno, es decir, lo que ya propiamente salió de Hacienda para Notimex, fueron 180 millones de pesos. El resto, como decía, eran 42 millones que tenían que haber generado. En este mismo reporte dice que Notimex solo generó ingresos propios de 10,000 pesos, algo así. Y luego viene los gastos que hizo. Viene el gasto de servicios personales y viene todo el recurso de sueldos y salarios. Viene materiales y suministros. Viene ¿cuánto se gastó en servicios generales? Se gastó 52 millones de pesos en servicios generales, obviamente del gasto corriente, y ahí lo va desglosando, ¿no? Incluso dice que gastaron dinero en viáticos y en coberturas de COVID, cuando el COVID estalló o se decretó después de haber estallado la huelga. Ellos mismos en ese reporte de ley de austeridad republicana hacen patente la violación al derecho de huelga y el gasto del presupuesto. Pero ahí viene muy puntual, entonces podemos decir que estos ingresos, al menos que tuvieron en los primeros 2 meses, o tendrían que haber sido en esos primeros 2 meses, fueron de esos 10,000, tendríamos que quitar. Es muy difícil porque hay mucho desorden administrativo. Como recordemos, hubo personas que contrataron, que les pagaron a quienes tenían que haberles pagado, o los trabajadores en huelga se les suspendió su salario. En fin, hay mucho desorden. Yo te sugeriría que tomáramos las cifras oficiales de este reporte de la Ley de Austeridad Republicana. Ellos son muy puntuales a partir de que suspenden operaciones, cuánto gastaron y qué es lo que les aumentó y cuánto recibieron. De todos modos, te lo comparto ahora mismo. Súper, gracias. Y en el caso... Y ese es diferente al que habías revisado de Hacienda. Ah, perfecto. En este caso, ya ¿En el caso de qué, perdón? Preguntaban ya qué onda con la reinstalación, pero también Notimex tiene ya recurso para cubrir todos estos adeudos que están generando las demandas, es decir, tendrían que tomar el dinero del presupuesto de este año para cubrirles
el pago, o cuál sería la ruta que ustedes conocen para que pues les paguen los adeudos al respecto. Pues sí, una de las rutas tendría que, como no tendrían que haber ejercido su puesto, pues crearía el recurso para hacer el pago correspondiente. Sin embargo, en este caso, como no tienen recursos, el gobierno estaría obligado a dar una partida adicional para cumplir con los compromisos con los trabajadores. O sea, San Juana recibió 32 millones de pesos para liquidaciones en 2019, que al parecer, bueno, se lo gastó todo, pero no los dio en liquidaciones, lo sabemos bien. Entonces, en este caso, Hacienda podría darle recursos adicionales para el pago del compromiso. Están obligados como gobierno a pagar esa cantidad. Entonces, si no tuviera Notimex para esos recursos, tendría Hacienda que darle un recurso adicional. No te escuchamos, Mauricio. No sé si tienes apagado tu micrófono o si habría algo más. No, perdón, sería todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Mauricio. Continuamos con Alejandro Lelo. Él hace su pregunta por chat. Dice, después de 500 días de huelga, en la agencia han estado en parálisis total durante más de un año, más lo que se acumule. ¿Todavía se puede salvar Notimex? ¿Todavía tiene viabilidad la agencia? Yo creo que sí, tiene mucha más y yo creo que en estos momentos sería súper importante que la pudiéramos rescatar. Afortunadamente, pues el personal que estamos y mucho del que todavía está vigente, que reconoce la empresa, son trabajadores administrativos que tienen muchísimos años en la agencia y muchos de mis compañeros en huelga pues han estado en las áreas administrativas, comerciales, no nada más informativas. Habemos muchos reporteros, editores, redactores que sabemos perfectamente cómo hacer que la agencia se levante. Nosotros tenemos incluso el compromiso para ello. Tenemos la voluntad, sabemos cómo hacerlo, solo necesitamos que nos dejen hacerlo. Si hoy hubiera una voluntad de la directora que dijera, está bien, démonos las manos y trabajemos juntos, la agencia la podíamos levantar sin ningún problema. Recordemos que la agencia Notimex llegó a ser la agencia de noticias más grande de América Latina y la segunda más grande de habla hispana a nivel mundial. Nosotros dábamos información a medios, pero también éramos un referente de medios. Entonces, no solo para los nacionales, sino los internacionales también. Hay muchas personas que me dicen, es que el presidente tiene su propia agencia y él es su propia agencia en la mañanera. Hoy, más que nunca, y dado también todo este contexto que ha generado el presidente con medios de comunicación, sería súper importante tener a la agencia de noticias, porque no nada más respondíamos al interés del gobierno, sino en realidad podía poner en la mesa todo lo que estaba pasando. El presidente, aunque tenga su conferencia mañanera todos los días, pues es limitada. Son 2, 3 horas de conferencia y no alcanza a abarcar a profundidad todo, que para eso ayudaría a la agencia para realmente profundizar sobre temas y no nada más con el asunto o sea, de forma veraz y objetiva. Creo que sí se puede hacer siempre y cuando se tenga la voluntad para ello. Además que, bueno, pues el presidente no es el único personaje del que tendríamos que informar. Está hablando de gobierno, digamos, pues los funcionarios, hablando del Senado, hablando de la Cámara de Diputados, de todas las fracciones, no nada más de la del poder. En fin, o sea, recordemos que es una agencia de noticias del Estado y que su obligación es dar voz a todos, a todas las voces y brindar el derecho a la información. Entonces, si es viable, solo se necesita voluntad para ello. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
Perdón, yo quisiera preguntar algo que a lo mejor está un poco fuera de tiempo, pero el Sudnotimex ya tiene una propuesta en caso de que sea necesaria la remoción de San Juana Martínez, de quién debería tomar las riendas de una agencia que en realidad la va a recibir técnicamente en ruinas por los malos manejos administrativos de Martínez. A propuesta de nosotros para alguien que dirija, no, y no nos correspondería a nosotros. Justo una de las cuestiones que alega tanto la directora para no resolver con nosotros es que el sindicato se manejaba y controlaba la agencia y tomaba las decisiones. Evidentemente, eso es una cuestión administrativa que no le corresponde al sindicato. Eh, pues plantear, ¿no? Ahí sí estaríamos cayendo en este supuesto que plantean, no nos corresponde a nosotros, tendría que ser con la propuesta, con el procedimiento que se lleva para designar a un director es que el propio presidente elige, hace la propuesta y el Senado refuta o no esa propuesta. Entonces tendría que ser ese procedimiento. Ahora, sabemos, ha habido en todos estos 500 días, ha habido diferentes propuestas o personas de las que se habla que pudieran sustituir a San Juana. En todos los casos hemos tenido referencias de personas que sí tienen conocimiento del manejo de la administración pública o bien incluso son periodistas que pues no han estado en la administración pública, que además es una condición importante que no se cumplió en el caso de San Juana Martínez. La ley que crea Notimex establece que el director debe de haber tenido previa experiencia en la administración pública. San Juana no la tenía y no se cumplió con o sea, de inicio su nombramiento habría sido ilegal. Entonces, en ese caso, pues tendrían que cumplir con ese requisito. En el momento en el que fuera si hubiera por decisión del presidente o por cualquier situación un cambio de director, nosotros tendremos la misma voluntad de hacerlo. Como decía hace rato, tenemos la disposición para retomar la agencia. Hay muchas cosas en las que el sindicato tiene injerencia y que si hubiera una buena comunicación y realmente disposición para trabajar, no tendría por qué. Nosotros podríamos ayudarle a tener una mejor operación en la agencia. Y ese es nuestro deseo. Nuestro deseo no es ponerle el pie a nadie. Antes, cuando estaba en la dirigencia anterior, pues sí, participaban mucho de eso. En nuestro caso, no, simplemente es que nos dejen trabajar, que se respeten nuestras condiciones de trabajo. Sabemos cómo trabajar, sabemos cómo levantar la agencia de noticias y pues con el director que nos mande. Ahora, pues sí le va a tocar una muy buena chamba porque hay mucho desorden administrativo, laboral, jurídico en toda la agencia en todo este tiempo. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? ¿Alguien? No tenemos más comentarios en el chat. No sé si se nos vaya alguna, pero si no hay ningún comentario, pues, pues daríamos por concluida. Creo que hay una más. Denme un segundito. No, creo que ya no hay nadie más, Adri. A ver, pregunta, bueno, el compañero de la Sensuesic, que cuáles son en términos de acciones que vamos a seguir. Bueno, eso es algo importante que a los compañeros de los medios nos gustaría que nos siguieran acompañando en las acciones que vamos a llevar a cabo. El próximo miércoles vamos a hacer una manifestación en Palacio Nacional muy temprano.
a los compañeros de las mañaneras les tocará por allá. Entonces les pediríamos que estén pendientes. También vamos a seguir haciendo movilizaciones hasta que tengamos una nueva respuesta, se junte eh, la Junta de Gobierno, salga la resolución de imputabilidad y ya les estaremos informando específicamente cuáles van a ser nuestras acciones para que nos puedan acompañar. Y hay otra pregunta, después de 500 días de huelga en que la agencia ha estado en parálisis, pero esa ya la habíamos, esa ya la habíamos contestado. Sí, muy bien. Pues creo que ya no habría más preguntas y bueno, pues simplemente agradecerles a todos los compañeros que estuvieron aquí con nosotros de medios. Sabemos que contamos pues con su apoyo y también, por supuesto, a todas las organizaciones que se presentaron aquí, que estuvieron aquí, por supuesto, a nuestro querido José Luis Teis, que nos ha apoyado en muchas de las cosas y que no lo había saludado, a todos los compañeros, compañero Raimundo que nos acompaña, a guardias, compañero Ulises del DSME, en fin, no quiero dejar pasar a ninguno, por favor, si a alguien no mencioné, no se me sientan, a todos darles las gracias, por supuesto, por estar aquí con nosotros, les estaremos dando noticias, nuestra querida Guadalupe Lucio, que por cierto, compañeros de los medios, déjenme decirle que a la compañera Lucio, que es la secretaria de escuelas en ESA, le han estado haciendo un proceso también de persecución por estar defendiendo los derechos de los trabajadores. Es una constante que estamos empezando a ver en este país en materia de derechos laborales. Entonces, pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado con nosotros de nuevo. Gracias a las organizaciones. ¿Sí? ¿Hay otras preguntas? Elizabeth Sauno tiene dos preguntas más. Adelante, Elizabeth, perdón. Sí, buenos días. Elizabeth Sauno de la Izquierda Diario México. Por un lado, bueno, pues ya comentaste ahora al inicio de la conferencia también, ¿no? La situación por la que estás atravesando, ¿no? Con respecto, bueno, pues a todas las amenazas, tanto que ha habido también para los compañeros y, bueno, en tu caso, ¿no? Toda la situación que hay alrededor. Y bueno, pues evidentemente esta situación no es un hecho aislado, ¿no? O sea, tanto las amenazas de muerte como la violencia hacia los periodistas, bueno, pues sigue cobrando la vida de varios colegas en el país. Entonces, bueno, la primera pregunta, pues, ¿cuál sería el llamado, ¿no? Que se le haría, pues, al gremio de periodistas, bueno, en torno a esta situación? Por el otro lado, bueno, pues, ¿cuál sería el llamado, ¿no? A la ONT, bueno, pues al sindicato que ustedes pertenecen. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que el llamado es generalizado, con independencia de que seamos periodistas. El gremio de los periodistas desafortunadamente ha sido o tradicionalmente es muy individualista y creo que se tendría que hacer un frente como periodistas para hacer nuestra defensa. Simplemente sabemos de las agresiones que tiene un periodista, pero cuántas manifestaciones hemos hecho como periodistas para defender a nuestro gremio. En realidad han sido nulas, salvo cuando ha pasado una situación muy extraordinaria en la que fallece algún periodista que nos ha llevado a esa situación, pero o sea, somos uno de los países que más agrede a periodistas en el ejercicio de su profesión. Hoy nos están agrediendo desde nuestra fuente de trabajo. Sin embargo, hemos contado con el apoyo de medios para la difusión de información, pero ha sido paulatina porque había mucho miedo, porque había mucha repercusión. Muchos compañeros reporteros quisieron en su momento, desde el principio, ayudarnos, darnos voz, difundir, pero había represalias contra ellos desde sus medios, desde los directivos, que no se metían en este asunto, cuando también como periodistas tendrían que estar fortaleciendo esta lucha como periodistas. Entonces, y esto nos ha llevado y nos ha dado el arropamiento de otras organizaciones que están aquí como trabajadores.
pero también cada organización tiene una realidad que está enfrentando. Aquí está el compañero Arturo Casados, por ejemplo, que es el secretario general del SUD-CONALEP y que traía un proceso fuertísimo el año pasado de revisión, bueno, de todos estos meses más bien, de revisión contractual, como decía, de la compañera de las universidades de NESA, que también todos ellos forman parte de la UNT. Entonces, y los pongo a ellos justo por esta situación, ¿no? de la UNT, que preguntabas. En realidad, seas periodista o seas trabajador, tendríamos que estar caminando todos en el mismo sentido y todos apoyando las acciones de todos. Hoy, por las actividades de unos, por las demandas de otros, a veces las luchas las seguimos haciendo en lo individual y como periodistas mucho más. Hay un tema también que nosotros nos enfrentamos como periodistas, que es una realidad que a veces vivimos en un mundo diferente. Y entonces, aunque nos toca reportar las notas, las marchas, a veces te vuelves insensible a eso y es como de otra marcha, otro, y no le das realmente la importancia del por qué están dándose esos movimientos sociales. Y eso te va dando a que, bueno, pues te despiden del trabajo, pues ya no estás cubriendo algo y no pasa nada hasta que pasa una situación violenta. Y no deberíamos, a veces la inacción de la defensa de nuestros derechos nos lleva a ese grado de violencia, porque si hubiera una defensa previa, si hubiera un trabajo conjunto, si hubiera una situación en donde todos nos defendiéramos entre todos, a lo mejor no sería menos. Eso quisiera pensar, ¿no? Pero en realidad, bueno, como decía, con independencia de que seas un reportero o no, la unión del trabajador, eso es lo que nos va a permitir llevarlo a cabo, ¿no? Y hoy necesitamos tener una acción más activa entre todos, desde todos lados. Así sean los sindicatos grandes, pues que hubiera una participación más activa, así sean los sindicatos chiquitos, pues echarles un montón todos los demás que estamos, ¿no? Así como lo han hecho conmigo o con mis compañeros, pues nosotros somos un sindicato muy chiquito y nos han aventado un montón. No, la situación de la pandemia también contribuyó mucho a afectar el tema de las manifestaciones, se ha ido en decremento de nuestra propia defensa, ¿no? Es una realidad, pero bueno, pues haría el llamado en general a periodistas y no periodistas, trabajadores, sindicatos, organizaciones y todos a que hagamos un frente común para ir a favor de de todas las luchas que se están enfrentando hoy, porque no nada más son las luchas de trabajadores, sindicalizados o no, tenemos las luchas que están enfrentando en el campo y que nuestro compañero Willy siempre de CEMPA siempre está destacando, están las luchas de los compañeros de los 43, que también hay representaciones aquí que nos han apoyado. En fin, es una realidad que tendríamos que hacer un frente como trabajadores, pero como sociedad para poder pues salir adelante de todo esto, ¿no? Y que se vea en las calles, que se vea en los manifiestos, que se vea en todas las movilizaciones hoy virtuales, ¿no? Que podamos estar el mayor número posible en todos los lugares donde nos podamos manifestar. Ese sería pues el llamado en general. Tenemos otra pregunta de Raimundo Hernández del periódico Viva Zapata. ¿Cuál es la posición del SUD Notimex respecto a la próxima discusión y aprobación del decreto de presupuesto de egresos de la Federación 2022? Pues nuestra posición es que pues le den el doble de presupuesto a Notimex, pero no para que se lo gaste la directora, sino para que realmente la pueda echar a andar. Es muy lamentable que, por ejemplo, desde la Secretaría de Hacienda se esté pues solapando la ilegalidad de Notimex, porque la Secretaría de Hacienda además tiene una participación en la Junta de Gobierno de Notimex. Entonces ellos deberían de saber que hay una huelga y que no se le debería de estar dando el presupuesto para que se lo gaste. Efectivamente, no es un procedimiento que no podemos dejar fuera porque pues tendremos que estar en el presupuesto
de todos los años para que no nos dejen sin recursos, pero sí tendría que haber una fiscalización o por lo menos una situación que le digan a Hacienda, ¿sabes qué? Pues está el recurso autorizado, pero no se lo des hasta que no se resuelva el conflicto laboral. Eso es lo que tendría que estar pasando, y por supuesto de pedir recursos, pues nos gustaría que hubiera un mayor presupuesto. ¿Para qué? Pues para poder salvar a la agencia, porque bueno, sí se necesita la voluntad política para hacerlo, pero también se van a necesitar recursos para regularizar la situación y pues regularizar, nada más para ponerles un ejemplo, el edificio en donde estalló la huelga, donde era la sede oficial, era un edificio rentado y se rentaban 8 pisos, hoy nada más quedan 2 pisos, porque la empresa dejó de pagar todo lo demás, y entonces, ¿dónde vamos a trabajar? Se van a tener que rentar inmuebles, porque el inmueble de África, pues es una bodega que no tienen las condiciones para trabajar. O sea, ese tipo de cosas que yo decía hace rato, pues es un desastre administrativo que va a tener pues la dirección, o eventualmente si hubiera un cambio, pues tendría que resolver esta situación, y para eso se requiere voluntad, pues también dinero. Entonces, pues lo mejor es buscar un mayor presupuesto, pero siempre y cuando no se lo sigan llevando así de la nada y sin trabajar. Ese sería el punto. Gracias, camarada. Le agradezco la respuesta. Viva la huelga de sus Notimex. Gracias. Gracias, Raimundo. Pues si no, ahora sí, si no hubiera alguna pregunta adicional, de todos modos quedamos pendientes por cualquier situación que se pueda presentar. Tienen nuestros contactos de las chicas que llevan prensa, el mío directo también. Entonces, pues simplemente agradecerles a todos los compañeros periodistas que estuvieron aquí, de nuevo a todos los compañeros de las organizaciones que están siempre con nosotros apoyándonos, y pues de nuevo saldremos a las calles y ojalá podamos vernos todos por allá. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y nos despedimos. Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Gracias a ti, Adriana. Igualmente, Viva la huelga luego, de compañera, buenas. los compañeros hasta la TRIN. Que estés muy bien. Viva los 500 días Viva la huelga del Subnotimex. Viva. Viva. Viva la huelga. Viva la huelga, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido, compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre. A nivel Hasta la victoria, compañeros. Hasta el apoyo total, Supaguán, de Querétaro, de la Universidad Autónoma de Querétaro, al Subnotimex, duro, todo, compañera. Venga, Dios. Muchas gracias a todos.